Estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Estas palabras están en el último libro del Primer Testamento, en el libro de Malaquías. Una profecía de 400 años antes de que Jesús naciera aproximadamente. Para el tiempo en el que Jesús nace, el pueblo de Israel tenía una gran expectativa de que en cualquier momento el Mesías se iba a manifestar. En este episodio vamos a dar inicio a los primeros eventos que sucedieron en la etapa de preparación, en la fase de preparación del ministerio de Jesús. Mi nombre es Lisandro Montenegro, bienvenidos, esto es Contexto. En el episodio anterior estuvimos conversando un poco sobre los diferentes acontecimientos que dieron lugar para que Gálatas 4:4 tuviera más sentido. En el momento justo, en el momento preciso, Jesús vino a este mundo. Estos acontecimientos ayudaron a formar a que el mundo sociopolítico de aquel momento estuviera preparado para la manifestación del Mesías. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro estudio cronológico o nuestro estudio armonioso. Quiero presentarles una herramienta que tenemos en nuestra página web en singular.org, donde usted puede bajar este archivo en PDF y de esta manera seguir el estudio conforme nosotros vamos a ir desarrollando estos episodios. Quiero afirmar o más bien recordar que no es nuestra intención ni enseñar, ni venir acá con algo necesariamente nuevo. Decimos en singular que nuestro trabajo es recordar lo que Jesús ya nos enseñó. Nos estamos basando en la armonía de los evangelios de Thomas y Gundry. Entonces ya el trabajo se hizo de antemano para nosotros. Nos estamos basando en este estudio para escoger algunos eventos principales que nos ayuden a identificar fundamentos para nosotros aplicarlo de la misma manera. Esta etapa de preparación va a tardar 30 años aproximadamente, podríamos decir, aunque Lucas es bien específico cuando nos dice que Jesús inicia su ministerio cuando él tenía unos 30 años. Así que esta etapa de preparación va a comprender todo lo que sucedió antes de que Jesús iniciara su ministerio. En este episodio vamos a mencionar 4 de los eventos que queremos compartir con ustedes. Vamos a estar hablando del anuncio de la venida de Elías. Vamos a hablar también del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús y finalmente vamos a comentar un poquito sobre el viaje que María hizo para visitar a su parienta Elizabeth. Vamos a dar inicio con el primer evento. Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice: Miren, viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Como les decía, este acontecimiento ocurrió aproximadamente 400 años del nacimiento de Jesús. Y dice el profeta que Dios le dijo: estoy por enviar. Así que esa frase, aunque suene que va a ser muy pronto, tardó esta cantidad de años. El pueblo de Israel estaba listo, estaba preparado para que el Mesías se manifestara y lo llevara a la liberación.
muy parecido a lo que hizo Moisés. Interesantemente, en esta profecía se menciona a Moisés. Eso fue lo que él hizo cuando el pueblo de Israel, después de 400 años de cautiverio en Egipto, Dios lo utilizó para que sacara a su pueblo, para que les diera libertad y los llevara a la tierra prometida. Ahora la expectativa es que este Mesías iba a cumplir, iba a hacer lo mismo. Antes de que se manifestara el Mesías, dice el profeta que va a venir Elías. Y una de las características que vemos en Elías es que va a preparar el camino. Como cuando usted entra, qué sé yo, a un lugar donde hay mucha hierba o muchas plantas y necesita con un cuchillo entrar y partir, cortar esas ramas para que las personas que vienen detrás de usted puedan caminar o puedan pasar libremente. Esta es la idea. Elías va a preparar el camino para que el Mesías se manifieste. También algo que va a hacer Elías es hacer que el corazón de los hijos y los padres se vuelvan el uno al otro. Sabemos que Elías se va a manifestar y Elías se manifestó a través de la persona de Juan el Bautista. Pero qué interesante que 400 años antes, y hemos decidido empezar nuestro estudio con este evento, porque no podemos obviar el hecho que el primer testamento, no solamente en esta ocasión, pero en muchas otras ocasiones, va a estar refiriéndose a la venida de este Mesías. Jesús vino a un pueblo conocedor de la Escritura. Jesús se manifestó a un pueblo que tenía una esperanza de liberación. Recuerden que para el tiempo en que Jesús desarrolla su vida y ministerio, era el imperio romano, los que estaban en control del mundo conocido de aquel momento, y en Galilea y en Judea específicamente el rey Herodes, quien también, de acuerdo a la historia, era un tirano, era un hombre que quería controlar su reino y quería asegurarse que nadie más lo iba a quitar a él. Y vamos a hablar un poco más del rey Herodes en uno de los episodios más adelante. Pero queremos empezar con este primer evento para recordar la importancia que tiene el primer testamento sobre la enseñanza en el primer siglo para el pueblo de Israel. Jesús enseñó del primer testamento. Jesús no solamente cumplió profecías, pero él utilizó Deuteronomio, Levítico, Éxodo, lo que llamamos el Pentateuco nosotros, o la Torá, para enseñarles a sus discípulos quién era Él. Así que es muy importante que tomemos y pongamos atención a este primer evento. Quiero también aclarar un momentito que la intención nuestra con estos episodios es que los podamos utilizar como una guía o como una ayuda. De pronto usted está trabajando en una iglesia, está haciendo discípulos y quiere empezar este estudio cronológico. La idea de estos episodios es que usted los use como un respaldo. Por favor, no pase el link solamente de este video para que la gente lo vea. Véalo usted primero, enséñelo y si es necesario, si hay algo que le va a ayudar a que la persona pueda estar mejor capacitada, utilícelo de esa forma. Pero nuestra primera audiencia, la primera audiencia en mente, somos aquellos que hemos querido ser hacedores de discípulos. Así que evento número 1, etapa de preparación, el anuncio de la venida de Elías. Vamos al evento número 2, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y vamos a reconocer inmediatamente por qué es importante tener este evento como el segundo evento, porque es el cumplimiento, de lo que acabamos de leer. 400 años antes se anuncia la venida de Elías y ahora se va a cumplir en la persona de Juan. Y quisiera que pusiéramos atención a algunos de los detalles alrededor de este evento. Estamos en Lucas capítulo 1, del versículo 5 hasta el 25. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Hago una pausa.
Rápidamente, algunas características que podemos identificar de esta pareja. Sabemos que eran ancianos, o por lo menos suficientemente mayor para haberse olvidado de la idea de tener hijos. También sabemos que eran descendencia de Aarón, o sea, eran levitas, ambos dedicados a diferentes trabajos para el templo. Dice que eran personas intachables, eran rectos delante de Dios. ¿Cómo lograban hacer esto? Dice que cumplían o que obedecían todos los preceptos y todos los mandamientos. Posiblemente se está refiriendo tanto a la ley escrita, lo que llamamos nosotros el Pentateuco, la Torá, y lo que pudo haber sido la ley oral, lo que se conoce hoy día como la Mishnah. Esta pareja estaban dedicados a honrar a Dios, a cumplir lo que Dios quería. Eran sacerdotes. Sabemos también en estos primeros versículos que le tocó a Zacarías, de acuerdo a su familia o la familia que correspondía, es la familia de Abías, presentar incienso. Ahora, estoy entendiendo que durante este tiempo Zacarías con su familia y muchos otros estaban en Jerusalén, porque era el tiempo en que su familia le correspondía ejercer el sacerdocio. Pero dentro de las diferentes familias que habían ahí, cayó en suerte que fuera él, que fuera Zacarías, el que en este momento presentara la ofrenda del incienso, posiblemente en el lugar santo. Continúo leyendo. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó, el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán, por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su vientre. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Mientras Zacarías estaba cumpliendo lo que era necesario de él, lo que se le había pedido, se le aparece un ángel y obviamente él se llena de temor, se llena de miedo. Jamás había visto un ángel y está en la presencia de Dios. Pueden imaginarse el susto que se pegó Zacarías, y con razón pues está lleno de temor. El ángel trata de apaciguar un poquito su miedo y le dice: no tengas miedo. Y le dicta o le repite lo que acabamos de leer de Malaquías, que él va a tener un hijo que va a ser el cumplimiento de la promesa en Malaquías, porque vendrá con el espíritu de Elías y va a hacer exactamente lo mismo que dijo la Escritura. Va a preparar el camino del Señor y va a hacer que el corazón de los hijos se vuelvan a los padres y el de los padres a los hijos. Ahora, si nosotros hubiésemos recibido esta manifestación de un ángel y este mensaje, estuviéramos bastante, temerosos, asustados. Hay una diferencia entre nosotros haber recibido esto y Zacarías. Zacarías muy posiblemente conocía este texto. Y si estamos especulando correctamente, el pueblo de Israel está a la expectativa de la manifestación del Mesías, pero antes, recuerdan Malaquías, antes de que venga el día del sol de justicia, se va a manifestar Elías,
quien va a preparar el camino. Así que el pueblo de Israel está a la expectativa de que llegue Elías. Zacarías conocía este texto, pero ahora se enfrenta a la realidad. Ahora le escucha que un ángel, que por cierto, muy posiblemente nunca jamás había visto, y no era que hubiesen ángeles paseando por todo Israel, le dice: hey, eso que usted conoce, me llama la atención que el ángel le dice: tu oración ha sido contestada. Y acá solamente me quisiera especular dos cosas. O se está refiriendo a la oración de tener un hijo con su esposa Elizabeth, una oración de por mucho tiempo, pero me llama la atención que el texto nos dice que ellos ya habían como que se habían dado por vencidos de esa idea, porque eran mayores, eran estériles. Qué interesante, si fue esa oración a la que se refiere el ángel, de que fue contestada tu oración, que tal vez Zacarías había olvidado que había estado orando eso por tanto tiempo. Otra opción es lo que Zacarías pudo haber estado repitiendo mientras ofrecía incienso. ¿Sería esa oración a la que se refiere el ángel cuando le dice: tu oración ha sido respondida? Tu oración de que se manifieste el Mesías lo antes posible para que nos quite de esta cautividad. ¿Sería en esa dirección que pudo haber estado orando Zacarías y el ángel le dice: esa oración ha sido contestada? Cualquiera de los dos escenarios nos puede poner a pensar, que Zacarías, a pesar de ser un sacerdote, una persona íntegra, acabamos de leer, una persona que estaba dispuesta a vivir conforme a los preceptos de Dios, también es una persona que cuando se ve confrontado con una realidad, duda. Y el miedo se apodera de él. Y estoy viendo un ángel. Así que no juzguemos a Zacarías. El evento que estamos discutiendo ahorita es un evento sobrenatural. Es algo increíble. Y es normal, pienso yo, que Zacarías haya dudado. Entonces veamos lo que dice a continuación. Versículo 18. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Amigos, es una pregunta justa, honesta. Otra vez, un hombre que ha vivido para honrar a Dios, vivido de acuerdo a los preceptos y estatutos. Un hombre íntegro, anciano, con su esposa anciana, no ha tenido hijos, está esperando la manifestación de... La pregunta es, está bien, no tenemos por qué juzgarle a Zacarías. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Ahora, la duda de Zacarías se convierte en algo obvio, evidente. Yo estoy anciano, mi esposa está anciana y hemos estado estériles toda la vida. El ángel responde: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Hubo algo, una motivación detrás de la pregunta de Zacarías, que de forma rápida me parece una pregunta honesta, está bien, pero hubo algo que causó que esta duda pusiera completamente en cuestionamiento el cumplimiento de la palabra de Dios. Y es ahí donde el ángel Gabriel le dice: por haber hecho esto, por no haber creído, no le reclama que dudaste, que tuvieses alguna incertidumbre. Le dice: por no haber creído, Zacarías, vas a recibir una señal, vas a quedar mudo hasta el día en que todo esto acontezca. Y para terminar el trozo de escritura que nos corresponde, leemos a partir del versículo 21. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta
y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Era evidente, de acuerdo a lo que sabemos de la cultura, que no procrear, no tener la posibilidad o la capacidad de procrear, era un asunto de mucha vergüenza. Esta pareja de sacerdotes, quienes habían intentado vivir su vida de forma intachable, ahora reciben el regalo, la bendición de ser padres. Pero no solamente padres, los padres del Elías que había de venir. De aquella promesa hecha 400 años antes, se estaba cumpliendo en esta pareja de personas comunes y corrientes que iban a tener el gozo, que iban a tener la dicha de ver nacer al Elías, a quien iba a preparar el camino para el Señor, para el Mesías. Este es el evento número 2 de nuestra etapa, nuestra fase de preparación. Número 1, el anuncio de la venida de Elías. Número 2, el anuncio del nacimiento de Juan, que de hecho es el cumplimiento del anuncio de la venida de Elías. Vamos a ver el evento número 3. Vamos a estar ahí mismo en Lucas, capítulo 1 y del versículo 26 en adelante. De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Lucas es el único que se concentra, que se enfoca en estos acontecimientos. No vamos a encontrar estos eventos en ninguno de los otros 3 evangelios. Mateo va a hacer un intento de recopilar algunos eventos que se dieron durante la etapa de preparación de la cual estamos hablando. El evangelio de Marcos y el evangelio de Juan van a introducir a Jesús ya dentro de su ministerio. Así que estos acontecimientos de preparación están respaldados de acuerdo al testimonio de Lucas y de Mateo. Nada más rápidamente, recordemos que Lucas, leímos el episodio anterior, hizo un intento fuerte para hacer un estudio, una investigación y presentar las cosas tal cuales sucedieron de forma ordenada. Por eso el Evangelio de Lucas va a ser nuestra base para el estudio cronológico de la vida de Jesús. Evento número 3, el anuncio del nacimiento de Jesús. Leamos la historia. Lucas capítulo 1, verso 26. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. La respuesta de María fue, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel le dejó. Una historia
diferente de la que hemos recapitulado en el evento 2 con Zacarías. Algunas observaciones inmediatas del texto. Este mensaje lo llevó el ángel 6 meses después de que le dio el mensaje a Zacarías en el templo. Y luego al final subraya nuevamente que Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Es muy posible que Juan el Bautista haya sido 6 meses mayor que Jesús, si fue que María quedó embarazada cerca de este anuncio. Otra observación que hacemos es que María vive en un pueblo que se llama Nazaret. Esto está al norte de Israel, en la provincia de Galilea. El evento de Zacarías dice que fue en el templo mientras él estaba oficiando su sacerdocio. El templo está en Jerusalén, en la provincia de Judea. Entonces, geográficamente hablando, estamos en dos provincias distintas. Nazaret, vamos a ver de parte de uno de los discípulos de Jesús, más adelante, 30 años después, que de Nazaret, ¿qué puede salir de bueno? Dijo Natanael. Bueno, mucho de bueno salió de Nazaret, pero este evento sucede en Nazaret. Otro evento, otra observación que hacemos del texto. María era virgen. Ahora, la palabra virgen no solamente conlleva a pensar de que no había tenido relaciones íntimas, pero que era una muchachita, posiblemente muy pocos meses después de su primer periodo menstrual. La otra cosa que observamos es que esta muchacha ya estaba comprometida para casarse con José. Y también observamos que ella es procedente de la casa de David, o sea, de la tribu de Judá. Estas son observaciones rápidas que hacemos de lo que está aconteciendo. Si María, o estando María comprometida para casarse con José, esto significaba que ella, al quedar embarazada, se pudo haber pensado que había roto su pacto con su esposo. Aunque ella no está conviviendo con su esposo durante este tiempo, sino que de acuerdo a lo que hemos entendido del pacto de matrimonio, José ya había tenido una conversación con el papá de María y le había dicho: yo estoy interesado en casarme con su hija, estoy dispuesto a cuidarla. Ellos posiblemente tuvieron una pequeña ceremonia muy personal, muy de familia. Habrían tomado una copa de vino, habían hecho un pacto para que José se fuera a preparar un cuartito, un aposento, donde algún día él iba a regresar, o para cuando algún día él iba a regresar con su esposa y vivir ahí su primer año de matrimonio. Dentro de las muchas cosas que podemos mencionar en este momento, esas son algunas características de lo que está detrás del texto. María está comprometida, no está viviendo con José, está ya en un pacto de matrimonio con José, y si ella o al ella quedar embarazada, bien fácil el pueblo pudo haber dicho: usted ha roto un pacto. Y por esto ella pudo haber sido apedreada. Era lo que la ley dictaba. Toda mujer que rompa el pacto, que se encuentre de que ha tenido relaciones íntimas con otro hombre fuera de su matrimonio, la ley dictaba debe morir apedreada. Ahora, vamos a suponer o a especular que dentro de lo mucho o dentro de lo poco que María pudo haber conocido de la ley en este momento, en este punto de su vida, a sus 12 años, de que ella sabía esto, que la ley decía haber roto o romper este pacto de matrimonio podría acabar con su vida. Vamos al final de la historia cuando ella dice: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como has dicho. Entendiendo un poquito este trasfondo, este contexto en el cual se da este evento, y que María haya respondido de esta forma, podemos notar la diferencia entre Zacarías y esta chica. Podemos notar la disposición que ella tenía para cumplir la voluntad de Dios a pesar de lo que iba a tener que enfrentarse. Zacarías, otra vez deducimos de acuerdo a la respuesta del ángel, detrás de su duda iba una falta de fe, iba una falta de obediencia, de creer las palabras del ángel.
En el caso de María, ella responde de una manera muy distinta. La duda de ella también la podemos notar. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que voy a quedar embarazada si no he tenido intimidad con un hombre? La duda vale, la pregunta es válida. Pero notamos la motivación detrás de esto y ella al final dice, ¿sabe qué? Yo creo que esto es posible, que simplemente se haga conmigo conforme a lo que Dios quiera. En esta conversación que Gabriel tiene con María, le da una pista, le da algo para que María pensara. Le dice, usted tiene una parienta, Elizabeth, a la que llamaban estéril. Y le dice, este es el 6º mes de su embarazo. Me imagino yo que eso quedó retumbando un poco en la mente de María. Ella va a regresar a su casa. No estoy muy seguro que ella compartiera de esto con mucha gente. Otro pasaje nos va a recordar que María tenía la tendencia de guardar este tipo de cosas en su corazón, atesorarlas en su corazón. Me imagino que María no llegó a su casa y le contó a su mamá o a su papá, vieran, acaba de ver un ángel que me dijo esto o lo otro. Me imagino que ella decidió guardar esto también en su corazón, lo cual nos lleva al evento número 4. Vamos un poco atrás. Evento número 1 es el anuncio de la venida de Elías. El evento número 2 es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, quien ahora entendemos es el cumplimiento del anuncio de la venida de Elías. Evento número 3 es el anuncio del nacimiento de Jesús a una muchacha virgen, joven, desposada, en un pacto matrimonial con alguien, quien está dispuesta a pagar con su vida la obediencia. Y el evento número 4 lo vamos a encontrar igualmente en Lucas, seguimos en el capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 39. Dice Lucas 1:39, a los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Esta es la pista que tenemos, o lo que bíblicamente tenemos, del área geográfica donde vivieron los papás de Juan el Bautista. Dice que fue en la región montañosa de Judea. Algunos han calculado o han pensado que esta región se refiere a la zona de Hebrón, que Juan el Bautista creciera prácticamente en el desierto. Dice el verso 40, al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Posiblemente, y no quiero ser muy jocoso al respecto, pero María en algún momento pensó si lo que sucedió con el ángel fue algo de verdad o se imaginó o fue un sueño. Pero hubo algo en aquel mensaje que hizo que María se movilizara. Tu parienta Elizabeth también está embarazada. En ella también se está cumpliendo un milagro. Tiene 6 meses de embarazo. En aquel entonces, amigos, no había Facebook, no había Instagram, no habían teléfonos. La única manera de comunicación o de asegurarse lo que el ángel está diciendo fuera verdad es ir a verlo con sus propios ojos. María dice, unos pocos días después empieza este viaje. Recuerden, estamos hablando que María está en Nazaret, eso está al norte, en la provincia de Galilea, y las montañas de Judea están en el sur. En Hebrón es unos cuantos kilómetros al sur de Jerusalén. Este viaje pudo haber tardado algo de tiempo. Entonces no sabemos con exactitud cuánto tiempo, cuántos días después María salió o emprendió este viaje. Pero podemos especular que este viaje haya tardado
de 1 a 2 semanas de viaje. Decir que fueron pocos días no sería realista y decir que tardó más de un mes tampoco. Pienso yo que un aproximado serían 2 semanas de viaje. ¿Por qué? Porque se viajaba en caravana. Otra vez, no fue que María llamó un taxi o se montó en la ruta del autobús y se fue, sino que tenían que caminar. Pensamos, y aquí es meramente especulación, que María aún no había compartido la noticia de su embarazo con nadie más. Esto es algo que pareciera, de acuerdo al texto, que ella quiso hacer sola. Bueno, no se viaja sola, sobre todo una muchacha de 12, 13 años en esta época. Se viajaba en caravanas. Estas caravanas se iban deteniendo en diferentes lugares y prolongaban su estadía 1, 2, 3 días de acuerdo a donde estuvieran. Y si hubiese un tipo de revuelta, algún romano que estuviese, o un soldado romano, perdón, que estuviese en algún lugar y por miedo, entonces vamos a evitar pasar por ahí. Algunos piensan que este viaje tardó unas 2, 3 semanas, poniendo así como mucho. Hagamos un poquito las cuentas. María recibe la noticia de que su parienta está embarazada, tiene 6 meses. María sale pocos días después y emprende este viaje de un par de semanas. Es muy posible que cuando María llegue a donde está Elizabeth, ya haya surgido o pasado, transcurrido aproximadamente un mes. Aproximadamente. Ahora Elizabeth tiene 7 meses de embarazo y María cerca de su primer mes de embarazo. Cuando ellas llegan, existe esta reacción que de hecho la que está hablando aquí es Elizabeth. Vamos a ver, por tiempo no lo vamos a leer, cuál va a ser la respuesta de María a este monólogo pequeño que hizo Elizabeth. Porque cuando ella entra, el bebé que lleva en su vientre, o sea, Juancito, salta en el vientre de Elizabeth. Ella llena del Espíritu Santo y entiende en ese momento que la persona que está a punto de entrar es la madre del Señor. Y le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Y se sorprende, hace una pregunta, como, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo es que la madre de mi Señor venga a visitarme? Versículo 45, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¿Se pueden imaginar la conversación interna de María mientras viajaba esas semanas? Posiblemente mientras sentía mal en el estómago, tal vez vómitos de sus primeras reacciones como alguien embarazada suele suceder o suele pasar. Tal vez ya no gustándole cierta comida que antes les gustaba. Y ella está pensando en esto y está orando ahora que cuando yo llegue de verdad, Elizabeth está embarazada, conforme el ángel me había dicho. Cuando ella llega es recibida de esta manera y efectivamente Elizabeth ahora tiene casi 7 meses de embarazo. ¿Pueden imaginar el gozo que en ese momento pudo haber sentido María de estar o de haberse estado afirmando lo que el ángel le dijo? El gozo, la satisfacción de dar ese paso de obediencia y saber que lo que está a punto de sucederle a ella es de parte de Dios. Estos son los primeros 4 eventos de la fase de preparación que hemos estudiado el día de hoy. Otra vez, no se quede con solamente lo que se ha dicho acá. Vaya más profundo. Averigüe, estudie, lean diferentes versiones. Trate de ver detrás de lo que está sucediendo. Haga preguntas al texto. Y al puro final de su observación, de su lectura, puede también ir a un comentario bíblico que le dé alguna más información de lo que sabemos que de pronto pudo haber sucedido dentro del contexto de estos pasajes. Por hoy vamos a detenernos acá. Es el evento número 4 de la fase de preparación. En el siguiente episodio estaremos abarcando los siguientes 4 eventos. En esta etapa en estos 4 eventos vimos lo que fue la preparación antes del nacimiento de Jesús. Vamos a ver qué sucede en nuestro próximo episodio. Gracias por vernos. Vaya profundo. No se quede solamente con lo que lee en la superficie.
trate de estudiar el contexto del pasaje. Gracias por vernos, que Dios los bendiga.